Amigos, les decimos rápidamente bienvenidos al programa de Aquí Estoy. Tenemos una entrevista muy especial con alguien que ha vendido, pasó la bicicleta y que tiene que ver con uno de sus éxitos más grandes junto a Shakira. Más de 30 millones de álbumes vendidos, colombiano, gran representante de América Latina. Carlos Vives toca por primera vez en Alemania, toca por primera vez en Berlín. Estamos en la entrada principal de la sala de conciertos y ahora nos está esperando en su camerino. Al final del programa sorteamos su actual álbum autografiado por él, Vives, así que nos pueden escribir a esta dirección. Y ahora sí, nos vamos al backstage a hablar con un grande de la música latinoamericana. Bienvenidos. Qué placer estar en tu camarino. Bienvenido a Berlín. Gracias, Carlos Pilar. Vives, Gracias ¿cómo por la estás? entrevista. Bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Estás en el país donde se inventó el acordeón. Pieza fundamental, el vallenato. Importante. Y de la música del mundo, de la música del mundo. Tú sabes que veníamos haciendo un documental que empecé hace ya 2 años en el Festival de Jazz de Nueva Orleans. Y por supuesto hago una conexión entre las acordeones del sur de Estados Unidos con las acordeones nuestras, provincianas, del vallenato, y estaba llevando este documental que no lo he terminado, filmado también en Valledupar, mostrando el conjunto de las acordeones, y entonces un paralelo entre el Mississippi y el Magdalena como ríos que generaron cultura, música, y sale la invitación a cantar a Berlín, y dijimos, espera, paremos un segundo, vamos a unir a Berlín, vamos a contar la historia de Berlín a través del río, y vamos a contar la historia de las acordeones y vamos a seguirle la huella a cuáles fueron esas primeras acordeones que llegaron a América. ¿Vos sabés eso? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron las primeras acordeones en Colombia? Unas salieron de Francia, pero la mayoría de las acordeones vendidas en todos los años han salido de Alemania. Primero eran 2 pequeñas fábricas, la Korg, que después fue asumida por, la Hohner creció y compró varias de esas primeras fábricas de acordeones, y se volvió la mayor exportadora de acordeones de Alemania hacia Estados Unidos y el Caribe, mucho. Fíjate, el perico ripiado dominicano, el merengue dominicano. El merengue dominicano, que tiene parte del vallenato, ¿no? Claro, esos 4 aires. Claro. El paseo, el merengue, la bulla. El paseo, el merengue y la puya, y los sones, eso es en el vallenato. Pero bueno, el merengue dominicano tiene mucha relación, tiene mucha familiaridad. Y lo que es el zydeco. El zydeco de New Orleans. De New Orleans. Son tríos, igual que el perico ripiao, igual que el vallenato, son tríos. Y de folclores muy humildes, muy originales, ya digamos, de la cosa creol, de la cosa criolla. Y entonces estamos contando esa historia en un documental. Qué maravilla, qué lindo es que estés en Berlín. ¿Qué impresión te dio la ciudad? Porque te seguimos por Twitter, sabemos que está toda tu familia acá, sabemos que están tus hijos acá, sabemos que hay vacaciones en Colombia y que te los traes. Sí. ¿Qué hicieron de Berlín? ¿Qué impresión tenés de esta ciudad que por primera vez tocas? Muy sorprendente. ¿Verdad? Sorprendente, sí, porque es una ciudad, yo la siento muy inteligente en sus espacios. Un poquito lo que extrañamos a veces de lo que nos ha faltado en nuestros países es el espacio público. El espacio para la gente.
mucha arborización. La bicicleta definitivamente está dando, se está convirtiendo, la bicicleta está siendo una solución al problema de movilidad y al problema ambiental, ¿sí? Y aquí siente uno cómo una bicicleta empieza a formar parte de ese cambio, ¿no? ¿Seguís andando en bicicleta? ¿Puedes hacer eso? Sí, yo ¿Puedes ando en hacer bicicleta, eso? sí. ¿Puedes Bogotá es una ciudad que, aunque tenemos que mejorar mucho el espacio público, es una ciudad para la bicicleta. Pero si tienen los mejores ciclistas del mundo. Además, ¿no? Tenemos una cultura y un amor por el ciclismo. Están en Francia, Sí. están en Francia Sí, con el Tour, hoy con un gran éxito. Hoy Oye, el felicitaciones. pavé nos dejó mal a dos de nuestras figuras. Gaviria se retiró hoy. Sí. Y Rigo, que lo amamos y lo queremos, le dio muy duro el pavé. Salió muy golpeado y tuvo que retirarse también ayer. Es lo que estamos hablando ahora, seguramente el programa se va a dar en un par de semanas, pero bueno, estamos hablando del Tour de Francia. ¿Qué tiene el vallenato que fascina internacionalmente, algo que es tan puramente colombiano? ¿Me puedes explicar? Hay una canción que es maravillosa que tenés acá en tu actual álbum, que es el que queremos promocionar y vamos a sortear al final del programa, que dice: el vallenato se hizo costumbre, se vistió de fiesta y... Allá en el exterior, o se hizo rock and roll. En una parte dice que se hizo rock and roll. Y yo digo después que se hizo allá en el exterior, que se volvió un concierto en el exterior, siendo una parranda en los pueblos, allá en el exterior se volvió un concierto. Es una de tus canciones maravillosas que se llama, ¿cuál es? Espera, creo que es el de Alejo, el sombrero de Alejo. El sombrero de Alejo. Miren, el sombrero de Alejo, que es una de las canciones más tradicionales que tiene tu actual álbum, que tiene 18 canciones. ¿No podías haber hecho una o dos menos? El sombrero de Alejo es el sombrero que nos ven a todos los colombianos, claro, que ya se volvió un sombrero nacional. Y siempre representó al rey vallenato, a uno de los grandes reyes vallenatos, que se llamó Alejo Durán. Entonces esta canción va dedicada un poquito al rescate de ese sentimiento. ¿Qué tiene el vallenato? El vallenato tiene lo que ha tenido la música universal, ¿sí? Corazón. Es la expresión del corazón de un pueblo, de una gente. Son sonidos auténticos. Entonces, lo auténtico, como decía Bertolt Brecht, a propósito. Muy alemán. Sí, Bertolt dijo: mira tu aldea y serás universal. Un poquito lo que hemos querido es trabajar con nuestras raíces y, por supuesto, no me considero que hago folclore, luego hago rock and roll con mi folclore. Qué maravilla. Viajas por todas partes de América Latina, por todas partes del mundo. Estás haciendo una gira fenomenal. Más de 2 billones de reproducciones en las plataformas digitales. Tiene este CD, es una maravilla. Pero sí, lo que te quiero preguntar es que cuando viajas por Latinoamérica, ¿es una fuente de inspiración? Vos cuando vas a Argentina, vos cuando vas a Chile, ¿qué sacas para tu música de estos viajes? Digamos que yo le agradezco a mi familia, a mi escuela y todo, habernos educado con cariño y conocimiento hacia la diversidad de Latinoamérica, ¿sabes? Nos criamos con la música en español que nos venía de la Argentina, que nos venía de Chile, que nos venía del Perú, que nos venía de Cuba o de República Dominicana. Hablando de los 80, en la época donde no había globalización. Correcto, correcto. Como que música, por ejemplo, yo que soy argentina, perdón. Ajá. A ver. Música argentina. Por ejemplo, mira, cuando yo cumplo mis 18 años, sí, que salgo de la escuela y voy a vivir la calle realmente ya fuera de los cuidados de los papás, que yo salgo a estudiar a la universidad, a ir al teatro, a eso, descubro el rock argentino, por ejemplo. ¿Sí? Digamos que nos habían dado, la generación de mi mamá era muy del tango, de mis abuelos era del tango, ¿verdad? Argentino. Y a mí me tocó un nuevo tango, me tocó una revolución del rock argentino de la época de Charlie, que aunque nos llegó un poquito tarde, nos alcanzó a pegar ese coletazo del cometa Charlie, del cometa rock argentino, Miguel Mateo, Soda Stereo. Wow. Todo eso como suramericanos. Entonces, digamos que siempre fue una costumbre suramericana, entonces la música cubana, siempre recibimos música cubana de la época de mis viejos, recibimos música de Puerto Rico, de Rafael Hernández, pero después nos tocó la salsa y nos tocó todos los movimientos. Hoy el reggaetón, hoy... Sabes que siempre han habido focos musicales que nos han bombardeado siempre. Me llamó mucho la atención ese concepto que vos una vez dijiste, que me gustaría repetir con nuestra gente: la tropicalidad con el ritmo de rock pertenecen a nuestro ADN latino. Ajá. Esto a los mexicanos y a los argentinos, por supuesto, les va a encantar, pero es lo que haces, ese vallenato entre tropicalidad y rock, un vallenato... Digamos que si pensamos en qué es lo que nosotros llamamos rock,
incluso cuál es la fuente donde el argentino bebe para hacer su rock and roll, además del tango, además de su música local. Vamos a ir al sur de Estados Unidos, ¿verdad? El sur de Estados Unidos es Luisiana, Sí. eso ya es cuenca del Caribe. Sí. La cultura, el mestizaje de la cultura afro, más la cultura francesa, la cultura inglesa, dieron algo muy criollo y nacieron folclores muy humildes, pero muy alegres. Y de allí nace lo que nosotros conocemos como rock and roll, Claro. lo que los ingleses tomaron de sus colonias en el Caribe y luego industrializan de alguna manera y sale toda una corriente. Entonces como que el camino que nosotros entendimos hace 27 años era que íbamos a encontrar nuestra modernidad, llamémoslo rock and roll, o de una manera, a partir de nuestras raíces, a partir de folclores tan sencillos, tan humildes y que de alguna manera tenían cosas en común. Entonces yo digo que nuestra tropicalidad, siempre cuando quisimos hacer nuestra música, digamos, nuestros vallenatos, ponerlos, grabarlos en un disco o mostrarlos en un show, estaba siempre, digamos, la manera como los cubanos lo habían hecho, la manera como los puertorriqueños lo habían hecho, como la industria mexicana de la música del Caribe de México se había hecho. Y así hacíamos nuestras cumbias y nuestros vallenatos. Nosotros somos una generación que empezamos a buscar a partir de nuestros patrones percutivos y de nuestros instrumentos más raizales una nueva forma para aplicar las guitarras eléctricas, las baterías. Entonces somos diferentes en nuestra forma de proyectar nuestra tropicalidad, entendiendo que nuestro rock and roll y nuestra música moderna iban a ser de... ¿Te atreves a hablar un poco de cumbia? Alguien que es experto en vallenato, pero en No, el fondo es colombiano. la cumbia es mamá del vallenato. La cumbia es la madre del vallenato. Es el folclore más antiguo nuestro porque es de una época, de la época de la esclavitud, pero es de nuestro mestizaje. Tú sabes, el indio y el negro y el blanco, de ahí nace la cumbia. Los primeros registros de cumbia, de haber escuchado cumbias o cumbiambas de esos bailes, datan de 1700. Y cuando tú oyes un vallenato, todavía muchas veces, como además las cumbias se hicieron con los acordeones también. Es verdad. Hay gente que confunde vallenatos con cumbia y cumbias con vallenato. Hay gente que sí lo confunde. Especialmente en la colombianidad. Lo que pasa es que ustedes ya los argentinos hicieron sus cumbias. Es verdad, y después Sí. la cumbia mexicana. Claro, y pero después eso la cumbia fueron- eso villera y fueron- la cumbia chilena. Tú sabes que fueron esos, las orquestas colombianas que se fueron hacia allá. Las grandes industrias de la música, Argentina siempre fue un foco industrial importante para la música México. en Latinoamérica. Y México. México fue el otro polo. Fíjate que hacia allá es que huyen las orquestas industriales de la música tropical colombiana. En una canción muy- Entonces, ¿qué son los guaguancó, por ejemplo? Los guaguancó se fueron, Cuarteto Imperial, son orquestas colombianas que se fueron hacia Argentina. Hacia México también ocurrió, hacia México se fue la Sonora Dinamita y se llevó a acordeonistas y se llevó a la reina del vallenato, la diosa, ¿cómo es? La diosa del vallenato, Margarita, ¿es que se llama? La diosa del vallenato. Margarita. La diosa de la cumbia, perdón. la diosa. Margarita, sí. Sí. Pero- Todos esos artistas emigraron de Colombia y se llevaron esas cumbias. Emigraste en una canción vos también y le dedicas un himno a México en este CD Sí. Vives. ¿Por qué México? Porque nuestra relación con México siempre ha sido muy íntima. Y no te digo de mi relación como cantante, la verdad es que he podido cantar en México, a pesar de que llevo promocionando en México 25 años, la verdad es que he podido ir a cantar en los últimos 4 años, 5 años nada más. Así que no lo hago exactamente por eso, sino porque nuestra relación latinoamericana con México ha sido muy profunda en cuanto a que ellos han sido un foco de cultura parecido con lo que nos pasa con Argentina. Han sido un foco de cultura muy importante en el cine, en la televisión, nos bombardearon con su música. Las rancheras y los corridos mexicanos además generaron nuevas corrientes al interior de Colombia. Lo que hace Juanes Sí. es inspirado en música campesina paisa, pero generada por el impulso y la fuerza de lo mexicano. ¿Vos le contás todo esto a tus chicos? Yo a veces cuando no tengo historias, no tengo un libro a la mano, les invento vainas, les cuento cosas así. Pero sobre la música saben tanto como vos. ¿Qué responsabilidad tenés, Carlos Vives, para enseñarle todo lo que vos sabés a tus hijos, por ejemplo? Yo o a una quiero- generación colombiana. Yo quiero hacer un poquito lo que hicieron mis papás conmigo, y es que quieran la música de todas partes, ¿sabes? Que tengan esa cultura de amar la música de todas partes, la buena música, aquellos mensajes que te sirven para la vida, ¿sí? Pero amen también la música de Colombia, de donde son, ¿sabes? Que no excluyan
digamos, por el poder de la música que ellos ellos están creciendo apenas y van a empezar a escuchar en su colegio música y van a oír cosas. Y hay cosas que los medios promueven más que otras. ¿Podemos Entonces, hablar de ¿cómo eso? ¿cómo no se puede? Ellos no deben perder como La identidad. el amor por la música que no se oye tanto. El orgullo de mi patria. Ajá. ¿Cuál es el orgullo de tu patria? Yo en esa canción del orgullo de mi patria estoy hablando de los ciclistas colombianos. Ese es un orgullo. Sí, es un orgullo. Desde que yo soy muy niño he oído hablar de grandes figuras del ciclismo que fueron campeones del mundo en muchas de las competencias y de la diversidad de la competencia del ciclismo. Te puedo preguntar cómo, hablando porque volvemos a Colombia, del ciclismo, ¿cómo está en estos momentos Colombia? ¿Qué crees que va a pasar con el nuevo gobierno? ¿Te puedo preguntar, Carlos Vives, de eso? Pues estamos todos sí. muy prestando atención en el mundo entero. Venimos de un gobierno de Santos que obtuvo el Premio Nobel de la Paz, que creó un proceso de paz, que se firmó un proceso de paz, un país también, y lo sabemos, por supuesto, sumamente polarizado. Sí. Entonces, ¿qué crees que va a pasar, Carlos? Mira, no te voy a hablar de política. No voy a caer un poco en el discurso que si de izquierda y si derecha y la polarización, pero yo te voy a decir que los colombianos necesitamos empezar a querer a Colombia. Empezar a ver a Colombia como una realidad, una posibilidad. Y la mejor manera es poder reconocernos. Hemos sido un país que no hemos reconocido a la mitad de nuestra gente. Hemos creado un poco, tenemos que reconocernos, porque si no nos reconocemos no nos vamos a querer. Si no nos conocemos y nos reconocemos, no nos vamos a querer. Vos venís de una región que está muy reconocida en comparación al Pacífico, por ejemplo. Por ejemplo, sí, pero también tiene sus tierras del olvido, y para mí fue una tierra del olvido, por eso yo hice mi disco. Porque también mi tierra, ya yo empecé a irme como que a trabajar y a tener la oportunidad, y me iban a exportar y la cosa, y empecé como a irme. Pero el Caribe está olvidado, el Caribe colombiano. Hay muchas regiones del Caribe que no la pasan tan bien y donde han pasado cosas y donde la guerra ha dejado un impacto muy fuerte. Es una ¿no? región donde hay un montón Digamos de... que las ciudades más grandes hemos sido privilegiados en mantenernos ahí un poquito como refractarios a muchas de las situaciones reales que ha tenido que vivir mucha parte del campo. Pero te puedo hacer una pregunta, porque es una zona donde hubo muchísimos desplazados, por ejemplo, sí. ¿no? Tu región del Caribe. ¿Qué dicen ellos en la estos... ciudad de Santa Marta, donde yo vivo, donde yo trabajo con mi fundación, es la ciudad que más desplazados ha recibido. Mira, Santa Marta era una ciudad muy pequeña. Durante no sé cuántos años no pasábamos los 250.000 habitantes. En los últimos 10 años, Santa Marta ha recibido el doble de sus habitantes. Eso es algo que significa para una ciudad pequeña. ¿Y de dónde vienen? Desplazados. Desplazados de la violencia del campo, de la violencia en la sierra, de diferentes regiones de Colombia. Escogieron Santa Marta, pero yo me imagino que una ciudad tan hermosa, en un lugar tan natural como Santa Marta, con el mar y las bahías que tiene Santa Marta, es un lugar que para mucha gente le da esperanza, ¿no? Hay lugares más difíciles donde tú puedas salir adelante. Santa Marta es una ciudad turística con una naturaleza exuberante, con una belleza exuberante y con mucho atractivo para el mismo colombiano. Y yo creo que naturalmente fue un lugar escogido para muchos desplazados. Me encanta escucharte, no te quiero interrumpir, tengo tantas preguntas, es un honor te para el preocupes. equipo de Aquí Estoy tener a Carlos Vives. No te preocupes, yo voy como hablando y contando cosas, corriendo como un loco. Sí, no, pero vamos bien, no, lo que te quería preguntar. Yo no sé si nos vuelven a traer a Alemania, si no nos vuelven a traer a Alemania. ¿Lo traemos a Alemania o no lo toca traemos a Alemania? ¿Lo traemos a Alemania otra me toca vez? contarte todo. Sí, ay, tenés que ir a Múnich. Tenés que ir a Múnich a cantar, tenés que ir a Hamburgo, pero volviendo a Santa Marta, estos desplazados, por ejemplo, esta gente que vino, esta gente que votó por la paz en Colombia, ¿hablás con ellos? ¿Cómo se sienten? ¿Se siente una decepción, una preocupación? ¿Qué dice la gente en Santa Marta de lo que está pasando ahora? ¿Que el proceso no se está llevando a cabo como se prometió? O contame vos. No, yo siento que es un poquito nuestra historia. Tú vas a hablar de la gente que está mejor o que tiene más posibilidades y te van a decir que un gobierno como el de Iván Duque es el mejor gobierno. Hay gente que no la ha pasado tan bien, que vive en los barrios más olvidados, ¿sí? El que se inunda, el que no le llega el agua, y te va a decir que la esperanza es Petro, ¿sí? Es esa polarización en la que estamos, ¿no? La gente pobre tratando de tener más apoyo, de que podamos
ser un país más equitativo. Tenés ¿verdad? una maravillosa fundación donde ayudas muchísimo a Santa Marta. ¿Qué le preguntarías a Duque? ¿Qué le recomendarías a Duque si tuvieses la posibilidad, muy amablemente, como Carlos Vives es, como buen carimeño, Sí. con mucho respeto? Señor Duque, punto. Sí, ¿Qué le dirías? Es que al final, como yo te decía, no es de ponernos si del lado de la derecha o del lado de la izquierda. Siempre el equilibrio va a ser mucho mejor. Pero yo le diría a Duque, mire, presidente, únase con gente que quiera a Colombia, que sus sueños estén en Colombia, que sus sueños no sean vivir fuera, que sus sueños no sean cosas que tienen más que ver con el mundo de afuera, ¿sí?, que con la realidad del país. Únete con gente que quiera vivir en Colombia. Eso es lo que yo le diré al presidente. Nos vamos a Pescadito. Yo creo que nos vamos para Pescadito. Ya entendí lo que le querías decir a Duque. Okay. Nos vamos a Pescadito, que es un lugar del norte de Santa Marta, es un barrio. Contame vos, porque hay una canción acá maravillosa, Pescadito. Yo conozco Pescadito, pero porque me interesa el fútbol. Porque fue un lugar donde sacaron grandes futbolistas ustedes. Pero contame un poco de ahí, ¿qué pasa ahí? Mira, ahí llegó, el barrio Pescadito nace porque los ingleses a finales de 1800 llegan a construir el puerto. Y cuando se hace el puerto, pues muchos de los pescadores que vivían sobre la costa, lo que se llamaba el Ancón, pasan a trabajar para el puerto y sus casas ya son desplazadas de ahí, de la boca del mar, de la playa, y empieza a construirse el barrio paralelo al puerto. El puerto necesita bodegas, empiezan a construirse las bodegas, necesita calles, empieza a construir calles, entradas de camiones, y nace el barrio Pescadito. Y los ingleses trajeron ese primer balón de fútbol a Santa Marta y promovieron el juego del fútbol después, a las horas del almuerzo, después de que paraban a la 1 de la tarde, sonaba una sirena, sonaba una sirena y los ingleses y los samarios empezaban a jugar fútbol. Y hay unas historias estupendas que nos dejaron algunos cronistas de la época de esos primeros partidos de fútbol y los nombres de esos primeros equipos y cómo jugaron Samario versus ingleses y un famoso partido que empezó 1-0 y empezó 1-1 y después fue 2-1 y después 2-2 y terminó 3-2 ganando los Samarios. Y se creó un mito alrededor no un mito, una realidad alrededor del barrio, porque el barrio fue cuna de grandes deportistas del fútbol. ¿Te sentís que es tu barrio en el fondo? Sí, siento que es un barrio que necesita de nuestra conciencia como samarios. Y es un barrio a quien le debemos muchos de nuestros momentos de felicidad. Porque esas figuras del fútbol, y te puedo hablar del Pibe, te puedo hablar de Falcao, pero antes del Pibe, antes de Falcao, y habían estado sus tíos, sus abuelos, y habían sido figuras importantes para el fútbol del país y de nuestra localidad, y para nosotros eran unos héroes. Entonces yo digo, volver a un barrio como Pescadito, donde era muy famoso para nosotros porque allí venían grandes figuras del fútbol, y volver un día y ver que el barrio tiene problemas de saneamiento básico, tiene problemas en la educación de la primera infancia, tiene problemas en poder haber hecho su infraestructura deportiva, sus canchas, su centro de alto rendimiento, un barrio que se merece todo eso y no tiene nada. Entonces, por supuesto que nuestro barrio... Y es una comunidad, la cuna del carnaval en Colombia es Santa Marta, porque nosotros fuimos la primera ciudad fundada y el carnaval vino de Canarias, de España. Y Santa Marta Pescadito conserva, a pesar de que el carnaval se fue y Barranquilla hoy es la capital del carnaval, Pescadito conserva la tradición, ¿no? Entonces, tenemos que rescatar esa memoria primero para el barrio, después para la ciudad y luego para el mundo. Pero es una memoria que hay que rescatar. Estás en eso, perfectamente. Sí, estamos trabajando en eso. Te quiero agradecer muchísimo por esta entrevista, que sigan los éxitos. Saludos, más que nada, a toda la gente de Colombia, maravillosa gente de Colombia, que nos ha recibido también en Aquí Estoy. Y un saludo muy especial a tu esposa, que nos prometió una entrevista en Colombia. No la pudimos hacer porque vos estabas de viaje y nos la diste acá en Berlín. Un hombre de palabra. Bueno, no, aquí estoy siempre para ustedes. Muy bien. Y vamos, por supuesto, a sortear el CD. ¿Cuál es tu canción favorita? No tenés, ya. Sí, pero me gustan, a mí me gustan muchas. Hay otra que me gusta. ¿Cuál te gusta? Me gusta mucho Mañana. ¿Por qué? Porque es un deseo, desearle a la gente siempre un mañana. Bueno, muy bien. Que todos tengamos la posibilidad de tener ese mañana. Escúchame, ¿me quieres tararear algo para nuestro público? ¿Cómo estás? Sí. ¿Sos de tararearme algo? Claro. Claro. No, bombarde en Buenos Aires, no podemos defender.
Los pibes de mi barrio se escondieron espiando al cielo, escuchando estupefactos, escuchando a Claire. Escuchando a Claire. Si quieres escuchar a la BBC. Y aunque quiera que lo hagamos de noche. Un beso para mi Charlie. Óyeme, ¿qué te iba a decir? Oye, que muchas gracias. Bueno, y un vallenato para toda la gente de Colombia que nos está viendo, que nos ve un montón de gente en Colombia. A ver. Para mis colombianos dice... Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, y que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Hasta la semana que viene, Carlos Vives, en entrevista exclusiva para la televisión alemana. ¿Televisión alemana? Chao. Gracias.